El día de hoy vamos a desarrollar un tema realmente importante en nuestra sociedad, pues este implica a cada uno de nosotros y el lugar donde vivimos, el cual es la crisis ambiental, y posteriormente explicaremos también sobre el tema del desarrollo sostenible. La crisis ambiental. ¿Qué es la crisis ambiental? Llamada también la crisis de nuestros tiempos, la crisis ambiental es sobre todo un problema del conocimiento, lo que lleva a repensar el ser del mundo complejo, a entender sus vías de complejización, para desde allí abrir nuevas vías del saber en el sentido de la reconstrucción y la reapropiación del mundo. Es así que esta crisis va avanzando, haciéndose más compleja y globalizada. Las causas de la crisis ambiental es el resultado del desconocimiento de la ley de la entropía, que ha desencadenado en el imaginario economicista una manía del crecimiento de una producción sin límites, ligado en la actualidad a la expansión industrial y al consumo del combustible, definitivamente dándose como una sociedad de consumo, y como tal tienen grandes efectos sobre la ecología y la situación ambiental del mundo entero. Las altas ganancias de la industria de papeles y de muebles, la exploración petrolera y de las minas, incluyendo los residuos de exportación. Hay escasez de agua para el consumo humano. ¿Cómo se puede explicar? Esto solo tiene una explicación: el manejo inadecuado del recurso del agua. Áreas protegidas amenazadas. La tala de bosques tiene como consecuencia la disminución de la vida silvestre, puesto que desaparece el hábitat de especies animales. A esto hay que sumar la explotación excesiva y el tráfico ilegal que pone en peligro la existencia de las especies animales y vegetales. Una información reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, llamado GEO 2000, llega a la conclusión que el presente discurrir de las cosas es insostenible y ya no es una opción posponer los remedios por más tiempo. Global, es decir, que afecta a todos los ecosistemas conocidos. Ningún lugar del mundo se salva de los efectos del desarrollo humano, de la contaminación del aire y del agua. Irreversible, el daño que causa la naturaleza no tiene marcha atrás. Solamente desde 1970 hasta 1995, la Tierra ha perdido el 30% de su riqueza natural. Consecuencias. Una de las consecuencias es el cambio climático. El calentamiento global está afectando el clima y tiene impactos muy severos en las actividades productivas de grandes sectores de la población mundial. La destrucción de la capa de ozono. Las multinacionales químicas, que son las principales causantes de la crisis del ozono, siguen utilizando estos productos como el CFC. ¿Somos nosotros los responsables? Hay grupos y sociedades que son mucho más responsables de la naturaleza. Las sociedades más ricas y desarrolladas son las principales responsables de la destrucción de nuestro planeta. La población crece cada vez más rápido, la desigualdad de los países ha aumentado de forma espectacular y escandalosamente a lo largo de la historia del capitalismo. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de tomar conciencia. Los gobiernos y muchos organismos internacionales y algunos organismos de la ONU comparten que la idea de la destrucción de la naturaleza es el problema de la conciencia. Y por eso invierten dinero en programas para crear conciencia en la población y las empresas. La contaminación ambiental. Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico, o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que vean o pueden ser nocivos para nuestra salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien que pueden ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impiden el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos.
La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la naturaleza, como son las fuentes naturales y fuentes antropogénicas. Las fuentes naturales se dan debido a los diferentes procesos productivos del hombre, y las fuentes antropogénicas conforman las actividades de la vida diaria. Las fuentes que generan contaminación de origen antropológica más importantes son los industriales, comerciales, agrícolas, domiciliarios y de fuentes móviles. Las industriales, por contaminación, tomamos a los frigoríficos, mataderos y curtiembres, y también la actividad minera y la actividad petrolera. Comerciales se dan por las envolturas y empaques de productos procesados. Las agrícolas por los agroquímicos, pesticidas y demás. Domiciliarias se dan por los envases de pañales, restos de jardinería, restos de comida y desechos tóxicos. Las fuentes móviles que se dan por la combustión de gases de vehículos de transporte o vehículos públicos. Como fuente de emisión se entiende del origen físico o geográfico donde se produce la liberación contaminante del ambiente, ya sea en el aire, agua o suelo. Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido para su estudio e interés en esos tres componentes que son agua, aire y suelo. Tipos de contaminación ambiental. Contaminación del agua. La contaminación en el agua es la incorporación al agua de bacterias extrañas como microorganismos, productos químicos, residuos industriales, desechos tóxicos de otros tipos de aguas residuales a la vez. Estas materias deterioran la calidad de agua y la hacen inútil en los usos pretendidos. Por ejemplo, en la imagen vemos la contaminación del río Chile. Contaminación del suelo. La contaminación del suelo es la incorporación al suelo de materias extrañas como basura, desechos tóxicos, productos químicos y desechos industriales. La contaminación del suelo produce un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta negativamente a las plantas, animales e humanos. En la imagen podemos observar desechos tóxicos expulsados al suelo en uno de los mercados más conocidos del equipo. Contaminación del aire. La contaminación del aire es la adición dañina de la atmósfera de gases tóxicos como el CO2 u otros que afectan el normal desarrollo de plantas, animales y que afectan negativamente a la salud de los humanos. En la imagen podemos observar la contaminación que provocan los autos al expulsar dióxido de carbono, que es un contaminante muy dañino para la salud. Contaminación ambiental industrial. Esta contaminación se da mediante las industrias y se da por las canalizaciones de las industrias de transformación, los vertidos de aguas con metales pesados, cadmio, plomo, arsénico o compuestos orgánicos de síntesis, el almacenamiento deficiente de los productos químicos, gases de los escapes y aceites en la carretera de transportes, la polución térmica por agua caliente de las centrales nucleares y el arrojo de desperdicios. Todos estos desechos son tóxicos. La contaminación ambiental urbana da por la relación del hombre con su ambiente. Se ha visto afectada también por proceso urbanístico, lo que ha llevado a la destrucción de áreas verdes para dar paso a nuevas construcciones habitacionales, donde las áreas recreativas son cada vez más escasas. También otro punto importante para acotar es la actividad económica y la contaminación ambiental. Las actividades económicas son parte esencial de la existencia de las sociedades. Ellas permiten la producción de riquezas, el trabajo de los individuos y generan los bienes y servicios para garantizar su bienestar social. Las actividades económicas son cada día más complejas y requieren el uso y tecnologías más avanzadas con el objeto de mantener la competitividad de un mercado cada vez más exigente. En la actualidad, muchas actividades económicas son fuente permanente de la contaminación. De esta forma, se nos presenta el problema de la necesidad de mantener y ampliar nuestras actividades económicas por el significado social que ellas tienen en la generación de riquezas, pero al mismo tiempo debemos tomar conciencia de la contaminación ambiental que éstas causan para buscar soluciones y mantener el equilibrio ecológico y ambiental. Cambio climático. Es una serie de transformaciones en el clima de la Tierra que impactan significativamente los ecosistemas, es decir, la vida en general. El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales contemporáneos, junto a la pérdida de biodiversidad y el agujero del ozono. Para empezar, ¿qué es el clima? El clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan al estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre. Los elementos del clima.
Los elementos del clima. Tenemos a la temperatura, a la presión atmosférica, a la humedad, a la precipitación, a los vientos y a la nubosidad. Factores del clima peruano. Factores del clima peruano se consideran como factores climáticos o aquellas características propias y fijas de un lugar. Tenemos 5 factores. Empecemos por la primera, que es latitud geográfica. En nuestro país, por su ubicación geográfica, deberíamos de tener un clima tropical, o cálido, húmedo y lluvioso, pero tenemos más climas. Después tenemos cordillera de los Andes. Es un factor importante de la realidad atmosférica del Perú. Gracias a él, ¿no? Tenemos mucha variedad. Después tenemos el anticiclón del Pacífico Sur. El anticiclón del Pacífico Sur es la masa de aire frío y seco que desciende en forma arremolinada. Luego tenemos la cordillera peruana. Este es el factor más importante en el clima de la costa central y costa sur. Luego tenemos la corriente del Niño. Esta incursiona frente a las costas de Tumbes y Piura, que es el norte, y las aguas cálidas de la corriente del Niño elevan la temperatura ambiental en la costa norte. Luego tenemos la pérdida de biodiversidad. Bueno, para empezar, un concepto de biodiversidad. Por biodiversidad podemos entender diversidad o variación de organismos de todos los niveles, que va desde variaciones genéticas de una misma especie hasta diversas series de especies, género, familia, etc. En sí, la clasificación taxonómica. En sí, la pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de pérdida de biodiversidad, al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderías, granjas, camaroneros, presas, carreteras y zonas urbanas. Destruyen el hábitat de miles de especies. Muchas veces las transformaciones no es completa, pero existe un deterioro de la composición, estructura o función de los ecosistemas que impactan a las especies y los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. La crisis ambiental en la ciudad de Arequipa. Los principales contaminantes en la ciudad se producen por emisión de humos, contaminación sonora y uso indebido de tierras agrícolas. Según estudios, alrededor de 380.000 toneladas de dióxido de carbono se emiten diariamente en el Perú por prácticas de la población que perjudican el medio del campo y la ciudad. Esto se debe principalmente por la tala indiscriminada de árboles, así como la quema de estos, el inadecuado manejo de la tierra y la ganadería en el sector agrícola, así como el alto consumo de energía, agua y transporte en las ciudades. Las emisiones de dióxido de carbono en demasía afectan la atmósfera y por eso el clima está variando. El cambio climático es real. En el Perú ya vemos cómo se deshielan los glaciares, que son fuente de agua natural para la costa. Hay que tomar conciencia del problema y ejercer una ciudadanía ambiental. Arequipa es probablemente, después de Lima, la ciudad con el aire más contaminado del país, y ello se debe principalmente a su estado crítico de su parque automotor. El 76% del aire contaminado de esa urbe proviene del transporte público y privado. En la Ciudad Blanca circulan 182.000 vehículos, de los cuales 42.000 son taxis y 3.500 combis o colectivos. De este total, por lo menos 1.100 unidades del servicio urbano tienen más de 20 años de antigüedad. Se realizaron ciertos estudios en donde se advirtió que la curva de crecimiento que registra el problema de la contaminación del aire en Arequipa podría llevar a la aplicación de planes de contingencia en el futuro próximo, lo que sería peligrosísimo para la ciudad. Es necesario mejorar la calidad de los combustibles y de la infraestructura vial para garantizar la optimización de la calidad del aire. Asimismo, orientar las políticas viales hacia la implementación de vías rápidas con bypass en las intersecciones para evitar los congestionamientos vehiculares que ocasionan emisiones concentradas de gases. Otro causante de la contaminación en la ciudad es la minera Cerro Verde, ya que su tarea de explotación de los sulfuros primarios ha afectado negativamente el medio ambiente arequipeño. Tal vez sea buena como inversión para la ciudad, pero el pueblo debe estar vigilante por el manejo de la misma.
La minera contamina el ambiente vertiendo aguas hervidas de la planta de oxidación y afectando los suelos naturales de la zona sur, que en este caso estaríamos hablando de Uchumayo. Además, se tiene una deficiente eliminación y limpieza del polvo en el circuito de chancado, para concentrar el mineral extraído. Ahora que estamos en plena campaña electoral, los candidatos hacen empleo de diversos medios para poder conseguir más simpatizantes, provocando al final de todo ello contaminación sonora, visual y hasta congestión vehicular en la ciudad de Arequipa. Los candidatos deberían ser conscientes y así como llenan la ciudad con toda su propaganda política, deberían también hacerse cargo de la limpieza respectiva. De esta manera tendremos y mantendremos una ciudad limpia y ordenada. Desarrollo sostenible. Es el desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades. Hay otras definiciones también interesantes como las que proponen Peirce, Markanday y Eve Barbie, en la cual se establece que en una sociedad sostenible no debe haber 1. Un declive no razonable de cualquier recurso. 2. Un daño significativo a los sistemas naturales. 3. Un declive significativo de la estabilidad social. Los principales retos que plantea el desarrollo sostenible serían los problemas planetarios que tenemos, la superpoblación y desigualdades, el incremento de efecto invernadero, destrucción de la capa de ozono, humanización del paisaje, preservación de la biodiversidad y la erosión de la desertificación y la destrucción de la selva. Y en la escala local, el sistema productivo, el agua, los residuos domésticos, suministro energético y el sistema de transportes. En las características de un desarrollo sostenible, busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental. Asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no solo de unos selectos. Usa los recursos eficientemente. Promueve el máximo reciclaje y reutilización. Pone su confianza en el desarrollo e implementación de tecnologías limpias. Restaura los ecosistemas dañados. Promueve la autosuficiencia regional. Reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. Para conseguir un desarrollo sostenible, tiene que ver con un cambio de mentalidad. Está firmemente asentada en una visión de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, que nos lleva a pensar que los hombres civilizados estamos fuera de la naturaleza y que no afectan sus leyes. Y el éxito de la humanidad se basa en el control y el dominio de la naturaleza. La Tierra tiene una ilimitada cantidad de recursos a disposición de los humanos. Estos planteamientos se encuentran firmemente asentados en el hombre, especialmente en la cultura occidental, que desde hace unos 4 siglos ha visto el éxito de una forma de pensar técnica y centrada en el dominio de la naturaleza por el hombre. Un cambio de mentalidad es lento y difícil. Requiere afianzar unos nuevos valores. Para hacerlo, son de especial importancia los programas educativos y divulgativos. Tiene mucho interés a dar a conocer ejemplos de actuaciones sostenibles, promover declaraciones públicas y compromisos políticos, desarrollar programas que se propongan fomentar este tipo de desarrollo. Ahora que hemos tratado acerca de la crisis ambiental, así como de los principios de sostenibilidad, podemos entender un poco más de uno de los problemas que enfrenta nuestra sociedad. Pero como una cosa es ver la teoría y otra ver la realidad, nos adentraremos en la ciudad para poder observar y analizar si realmente los puntos tratados son verdaderos y si la gente forma parte del problema o de la solución frente a esta crisis. Esos tus ojitos me han embelesado, tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado. Lo que yo, según mi opinión, desarrollo sostenible sería, hay personas que realmente acá en Abelino habitan sosteniblemente, no piensan tanto en economíamente, solamente acá, están distraídos por las soluciones que ellos han dicho.
realidad es parte de nosotros mismos, las personas mismos contaminamos al medio ambiente, según eso es lo que consiste la contaminación. No alcanza, no hay lluvia, por eso lo pregunto, poco a poco va subiendo. Tiene su familia, no alcanza. Donde depositar la basura, aparte que los comerciantes no se organizan. Después de dar un largo recorrido por el mercado avelino, encontramos grandes cúmulos de desecho, tanto orgánico como inorgánico. Y al preguntar a los comerciantes y a otras personas acerca de estos problemas, nos comentaron que era por falta de organización y responsabilidad del municipio, o que no tenían el apoyo de ciertas autoridades, las cuales se hicieran cargo del respectivo recojo y organización. Nos encontramos ahora en el terminal terrestre de la ciudad de Arequipa, uno de los puntos donde confluyen gran cantidad de carros y los cuales son causantes de la contaminación ambiental. Amiga, se te ha olvidado, Ay, disculpa, no vi bien el tacho de basura. Chao. Día de mi hermana, hoy es el gran día, día de mi hermana. En este momento nos encontramos en el Puente Grau, otro de los lugares donde ocurren gran cantidad de carros, causando así congestión vehicular y contribuyendo a la contaminación ambiental, tanto auditiva como del aire. Otro de los puntos que también hemos podido observar es la pérdida de la gran parte de la campiña, producto del crecimiento poblacional y de la contaminación ambiental urbanística. Uno de los problemas que contribuyen por la contaminación ambiental es la publicidad utilizada por las campañas políticas, pegando sus afiches en las paredes, postes e incluso árboles. Los políticos además deberían poner más atención en los aspectos sobre la crisis ambiental, en vez de dedicarse solamente a brindar propuestas falsas al pueblo. Y sobre todo deberían hacerse responsable de la contaminación que causan sus campañas. Corazón de Misti, alma de su cielo. Una de las conclusiones que hemos podido sacar es que la gran parte de la población no sabe lo que es el desarrollo sostenible, siendo esta la utilización de los recursos naturales de una manera adecuada para poder así dejar a las futuras generaciones parte de todo lo que nosotros podemos disfrutar en la actualidad. Finalmente, todos somos parte del problema de la crisis ambiental. Es así que deberíamos de mantener limpia la ciudad, empezar a reciclar y concientizarnos de este problema, porque cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces.